Okay. I believe we are all here. Thank you all for coming. Parece que estamos aquí todos. Gracias por venir. El día de hoy tenemos nuestra última sesión de la belleza y desastre del viaje del Sadaka en esta serie, en la que hoy voy a ser su anfitrión, dice el Pro Madan Gopal Das. Perdón, él es la última vez que lo va a hacer él, después se regresa a la madre Archana Siddhi. Está Brigupada Prabhu aquí con nosotros. Brigupad Prabhu, como muchos de ustedes saben, ha estado dando muchas clases y diferentes series acerca de Mana Shiksha, Yoga Sutra. El otro día, hace poco, estuvo hablando acerca de Srila Bhaktivinoda Thakur y lo aprecio mucho a él como una especie de devoto que me gustaría a mí ser. Es decir, como saber discernir apropiadamente. Y voy a comenzar leyendo un poco acerca de su bio que él mandó. Brigupad Das nació en el 73 en una clase académica de clase media en ¿dónde? Turku, dice, Finlandia. Entonces él se acercó a la conciencia de Krishna en su adolescencia, se fue a vivir a Helsinki, ha estado practicando conciencia de Krishna desde ese momento, con poco éxito, dice él. Incluso después de haber tenido contacto con Srila Guru Maharaj en el 2000, Srila Tripurari Maharaj, por la gracia de Krishna, él está casado con la madre Saragrahi, tienen una hermosa y talentosa, hermosa mujer, hija y un hijo llamado Frodo. Trabaja en la universidad local de Turku dando estudios religiosos. Bienvenido a Brigupad Prabhu. Comenzando desde aquí, como en este formato que vamos a desarrollar hoy. El formato consiste en hablar acerca del viaje heroico de un sadhaka. Entonces nos gustaría escuchar hoy acerca de, tu vida, comenzando en el punto de si hubo algún evento significante en tu niñez que te marcara en lo espiritual. Cuéntanos de tu infancia. Dice Brigupad, gracias. Sí, hay algunos eventos significantes en mi infancia. Y pienso que una de las cosas que te empiezas a dar cuenta cuando empiezas a limpiarte, ¿no? de tus patrones y demás cosas, cuando llegas a tu edad adulta o adolescente, y te das cuenta de cómo dependes de tu entorno. Cuando yo era muy joven, yo me daba cuenta, yo pensaba que yo podía hacer lo que quisiera, pero estamos muy condicionados por nuestro entorno, civilización, cultura, historia, familia. Yo crecí en una familia de clase media, en una familia académica. Mis padres eran ambos, los dos trabajaban en la universidad donde yo iba. Mi madre era profesora y mi padre administrador en la universidad donde yo estudié. Dice, mi madre enseñaba estudios de género. Mi familia es similar a la de Kamalaksha, es muy parecido a la de Kamalaksha, ya que venimos de las familias suecas, finlandesas. Básicamente significa que tenemos algunos privilegios, digamos. Una persona puede pensar que hay muchos privilegios, o sea, sí, uno tiene ciertos privilegios, ya que soy blanco, hetero y hombre, crecido en una familia donde mis padres, o sea, no me tuve que preocupar por, pues, un tema
de pagar la renta o cosas así. Yo tenía tiempo para cualquier cosa, ¿no? Estudiar todo lo que podía y quisiera en el tema religioso, ¿no? Y este es un gran privilegio que he tenido en esta encarnación, que básicamente he podido hacer lo que quiero y algo que en muchas maneras me ha sido muy útil en conciencia de Krishna. Claramente, la conciencia de Krishna no depende en el karma, pero teniendo un buen karma puede hacer que las cosas sean más fáciles. Entonces sí, bueno, crecí en esta familia académica de clase media, bastante secular. Entonces la religión no era muy parte de mi crecimiento ni de mi educación, excepto que mi madre, mi abuela era cristiana y vivía en el campo, o sea, no en la ciudad, sino en el campo, en las afueras. Y en su espacio yo empecé a conocer la cristiandad a través de ella. Ella tenía este tipo o sea, tenía Biblias con historias de santos como Daniel y David y Goliat y todas estas historias emocionantes, bíblicas, religiosas, pero de alguna forma no crecí en una familia religiosa porque, o sea, sí tenía yo un interés religioso desde chico, de aprender acerca de, pues, de diferentes historias y de dioses, santos. Me acuerdo que me hacían bullying por leer la Biblia en la escuela, porque yo creía, o sea, o pensaba, sentía que era muy fascinante en muchas cosas, ¿no? Que algo que fuera muy antiguo tuviera historias tan vivas. Entonces sí tenía un interés en lo religioso desde chico, no muy serio, pero sí había un interés. Y llegué a tener contacto con conciencia de Krishna a los 16 años y tomé un curso en la escuela y en la mesa alguien había olvidado la ciencia de la autorrealización de Srila Prabhupada, la cual en sueco, el cual es mi lengua materna, el título de este libro es traducido como La guía del maestro, Maestre Gyedening, lo cual era muy cool en su momento. A quién no le gustaría tener este tipo de maestro, de persona sabia que te guía? Y el libro, por supuesto, es muy atractivo. Hay entrevistas con John Lennon, George Harrison, las cartas de Srila Prabhupada. Es algo muy emocionante, muy interesante. Entonces me encantó, de hecho, y recuerdo haberlo hablado con mis amigos, o sea, discutido, hablado con ellos, dialogado el tema, porque al principio del libro, como los BBT books, en los libros del BBT, al principio puedes decir, puedes contactar al secretario, ta, ta, ta. Entonces yo sí hice eso, contacté al secretario. No sé cuánta gente lo hace, pero dice Devoto Mangopal, creo que no muchos. Dice, y yo sí mandé una carta muy tonta, de hecho. Yo tenía muchas preguntas. Una de ellas era, ustedes están en contra de los intoxicantes, pero ¿cómo es que están usando inciensos? Porque yo tenía esta impresión de que el incienso era como droga o algo así. En Finlandia, bueno, hay mucha vieja escuela en ese sentido. Entonces yo tenía esta pregunta y también les pregunté acerca de si los chicos pueden decidir qué tipo de educación tener y demás, o sea, en su religión, ¿no? Y sí, se me respondió, se me llegó una respuesta que tomó un tiempo, pero me llegó la respuesta donde se mencionaba, donde decía, sí, de hecho tenemos un templo en tu pueblo, entonces me dieron la dirección. Y yo era una persona muy insegura, muy tímida. Entonces ir a un lugar donde había gente que no conocía
y que probablemente había un tipo de culto o alguna cosa rara. A mí me daba cierto miedo, pero había algo que me llevaba hacia allí, ya que pues alguna vez lo había visto, la entrada del pueblo, que no estaba en el centro del pueblo, pero estaba cerca del centro del pueblo donde vivía, Finlandia, y yo vi que ahí había o sea, vi que este era el lugar, o sea, me di cuenta por anuncio que decía que había un Saturday Lunch Program y no sabía lo que hacían y no me atreví a entrar. La segunda vez que fui, muster up the courage to go in. But the third time I eh, went in. no me atreví, pero la tercera vez me animé a entrar. Y la primera vez que entré, me dice, tú debes ser Mons Bru. Entonces yo pensé, debe tener un poder místico, pero luego me di cuenta de que no, era un poder místico, sino que la carta que había escrito se la habían enviado a las personas locales, entonces sabían quién era yo. Entonces, de esta forma me interesó la conciencia de Krishna y comencé a visitar el templo y a ir regularmente, primero con un amigo, el cual estaba interesado en filosofías del este, en budismo, en diferentes cosas, And I think pero después, por mí mismo, yo fui al templo y empecé a estudiarlo. O sea, empecé a estudiar la conciencia de Krishna. Hay dos cosas que me atrajeron. La primera, el lugar, se sentía como si llegases a casa, como si me sentía en un hogar. Era un lugar cálido, literalmente cálido, ¿no? Y la gente muy amable, pero también era demandante. Algunas cosas me preguntaron las primeras veces, fue eso. Entonces, ¿comes carne? Un brahmachari me pregunta, sale con esta pregunta. Y yo dije, sí, bueno, en mi casa mi madre cocina y ella algunas veces hace carne. Yo respondí, y el brahmachari me dice, no deberías comer carne, como de una forma muy dura, muy pesada, ¿no? Lo cual no era muy lindo, digamos. Y esto es algo que yo he estado pensando desde que escuché la conferencia, la entrevista a Guru Nista, donde hablaba de cómo muchos de los grandes avances de su vida espiritual han sido caracterizados por el sufrimiento, por la ansiedad o algún tipo de sufrimiento. Y para mí sí es un poco así como ello también, que han sido muy difíciles, de hecho. Esta fue quizás una de las primeras veces. O sea, si yo quiero estar en este grupo, tengo que cambiar mi forma de pensar. Y eso no es fácil si tienes 16 años y eres un chico inseguro. eh, y como un pequeño, pues no sé, nerd, algo así. Entonces, yo pensé, esto es lo que tengo que hacer. Entonces, bueno, decidí que sí. Y le dije a mis papás, bueno, me voy a hacer vegetariano. Y ellos pensaron que era una cosa terrible. Mi padre pensó que era algo muy hippie. ¿Y de qué se trata esto de la no violencia? Si tú eres siempre violento, dice. Incluso si te comes una coliflor, vas a tener que hacer violencia. Entonces mi padre me decía así, y mi madre, la cual era una mujer, perdón, una persona dramática, se puso muy emocional y se puso como que me recriminaba, no vas a comer mi comida ahora, ¿qué vas a hacer? Entonces fue duro para mí hacerme vegetariano, pero lo acepté, lo hice. Y, o sea, cuando me hice vegetariano, lo cual fue muy rápido, fue una gran experiencia para mí porque yo era una persona muy insegura y finalmente hice algo que nadie, pues nadie lo apoyaba en los 90s, era muy raro en Finlandia que hubiera gente vegetariana, pero finalmente lo decidí y dije, sí puedo hacerlo y eso me dio bastante confianza en mí mismo, de que puedo hacer las cosas a mi forma, a mi manera. Entonces, dijiste que tenías un amigo quien también estaba interesado. ¿Tuviste amigos quienes también, o sea, digamos, se acercaron y perseveraron? Me dice, no. Entonces lo hiciste solo, esto de ser vegetariano y demás. Sí, dice, bueno, había una chica que era vegetariana en mi escuela y era rara. Yo al principio pensaba que era rara, pero después entendí por qué. Después yo pensé, ¿por qué si conocí
un grupo con un tipo similar de cercanía que le daba bienvenida a los miembros nuevos. ¿Qué tal si era un grupo en realidad medio neonazi o algo sectario? O sea, quizás me hubiera traído algo así también, pero tuve este tipo, o sea, sí tenía un interés religioso, entonces no creo que estas hayan sido las primeras personas religiosas a las que me acerqué, porque sí me gustaba o sea, sí me gustaba que fueran raros, que los devotos eran raros, que tenían el coraje de ser diferentes, de caminar con sábanas en la calle, comer diferentes, o sea, cantar cosas diferentes, hacer cosas diferentes y hacer el coraje, o sea, tener el coraje de hacer eso y tener también el respaldo escritural y el respaldo de otros devotos o practicantes me impresionaba a mí. Cuando alguien decía un verso sánscrito en el Gita, a mí me parecía muy lindo eso, muy, muy impresionante. Entonces, para, para mí hacerme, o sea, convertirme o hacerme un devoto, por así decirlo, fue como una forma de encontrar mi real identidad. Entonces, esto es lo que yo justo iba a decir. Suena como que tú te identificaste con las características de los devotos que tú conociste, que te acompañaron, como el aspecto religioso, pero también esta confianza de la que tú hablas, que salía de ti, digamos, como una persona tímida, un chico introspectivo. O sea, es decir, como el conocer a los devotos trajo contigo esta confianza en ser quien tú quieres ser, ¿no? Entonces, sí, en mi caso eso fue así, pero tenía este tipo de sentimiento desde el principio de que este camino es demandante. Entonces, lo primero es hacerme vegetariano, lo segundo fue Giving up alcohol. dejar el alcohol. O sea, tampoco es que era un adicto o drogadicto o alcohólico, pero el alcohol siempre ha sido una gran parte de nuestra cultura en estos países nórdicos y me daba miedo, o sea, pensar, ¿qué tal si dejo de tomar? ¿Qué van a pensar mis amigos? ¿Será que les caiga bien o no? Y sí, de hecho sí, mis amigos me seguían queriendo, no fue tan difícil como pensé, pero después cuando terminé la escuela y ya tenía 18, me di cuenta de que no tenía alternativa, simplemente me quería ir a vivir al templo, hacerme monje y que esto sería mi última vida en este mundo material. Entonces, esta fue pues una discusión que tuve con mis papás, emocional. Les chocaba la idea de que yo me fuera a vivir al templo, pero intentaron no prohibirme, ¿no? O sea, se esforzaron por no prohibirme para que yo intentara lo que estaba buscando. Recuerdo haberme, o sea, recuerdo haber llorado, haber pensado, uy, no voy a volver a ver a mis papás. Después me fui al monasterio, digamos, o sea, al irme al monasterio. Es decir, un chico dramático, adolescente, ¿no? Como si tomara sannyasi o algo así. Entonces fue como, ¿te sentiste que fue una atracción hacia lo que habías descubierto o fue la otra forma? O sea, como que no había ninguna alternativa en la vida material, no te interesaba nada. Por ejemplo, mucha gente se acerca a los devotos después de su escuela, de su high school, porque la universidad no tenía ganas de hacerla. O sea, yo no veía el punto de ir a la universidad en aquel tiempo. Dice Devoto, yo creo que no tanto el rechazo de lo material, sino la atracción a lo espiritual, la atracción a Krishna y a los devotos. Esto fue lo que realmente me atrajo al templo. No hay más nada en este mundo, yo supe, yo entendí. Algo muy idealístico, de hecho. Mis padres querían que yo estudiara, pero yo sentí,
¿por qué quiero hacer eso? O sea, eso es solo gastar mi tiempo. Si la verdadera riqueza está en la conciencia de Krishna. Entonces, después de 1 o 2 semanas en el templo, recuerdo al principio estar cansado todo el tiempo por el tema pues de levantarme temprano y de hacer servicio y demás. Me sentía cansado, me quedaba dormido a veces. A veces salía a distribuir libros en ISKCON, Finlandia, en aquellos días. Había 2 alternativas. O sea, podías ser un distribuidor de libros o podrías estar en los grupos de apoyo que apoyan a los distribuidores de libros. Y eso era como un devoto de tercera clase, por así decirlo, este segundo grupo. Entonces, yo hacía distribución de libros, empecé a distribuir libros y fue bueno para mí. De hecho, me fue muy bien porque me forzó a hacerme más confianza en mí, o sea, en tener más confianza. Me ayudó a leer los libros de Prabhupada con cuidado, porque me daba miedo estar en las calles. Entonces, cuando tienes el tiempo de sentarte, leer los libros, leía con mucha devoción y tratando de obtener algún tipo de inspiración y de misericordia de Prabhupada. No era yo el mejor distribuidor de libros, pero quizás algún día distribuí 40 libros en un día, pero no era tan bueno. Lo hice casi durante un año y, y hubo mucho sufrimiento, mucha ansiedad. Era yo muy frutivo, siempre estaba obsesionado con los números y estaba orando, por favor, Nityananda, déjame distribuir 18 libros. 18, dijo, bueno, 180, no entendí ahí, pero claro, el devoto estaba pensando en números, es lo que él dice. Entonces había muchos como oraciones estúpidas de ese estilo, como de quiero distribuir tantos libros, que no conducen a un desarrollo mucho en Bhakti, pero por el hecho de haber estado ahí en las calles distribuyendo los libros de Prabhupada, me ayudó eh, a refugiarme más en Prabhupada, a tomar refugio en el santo nombre y a asociarme con los devotos con profundidad. Hacíamos un grupo de Sankirtan con un devoto que era un devoto mayor, los demás tendríamos 18 años y éramos muy serios. Cuando lo pienso, éramos muy serios, de hecho. Nunca, nunca hablábamos de, por ejemplo, mujeres o cosas materiales, o sea, nunca hablábamos de esas cosas, siempre estábamos, o sea, estábamos situados en Brahmacharya y fue una buena experiencia. Fue difícil también, que no estaba acostumbrado a estar en la calle, no tener a tu madre que te ayuda, no sé, a limpiar tu cuarto o cocinar o cosas así, pero que me hicieron bien, me hicieron madurar, pero al final, a largo plazo, realicé que la vida de templo, o sea que me acuerdo cuando llegué al templo, yo daba Dandavat cuando llegaba al templo y había otro brahmachari que decía, ¿será que se una al templo? Y el devoto decía, Om Tat Sat o algo así. Es como, claro, el devoto me enseñó a decir Om Tat Sat cuando daba la reverencia. Quizás yo pensaba, no estoy listo para rendirme, quizás todavía tengo interés en muchas cosas, pensaba, de aprender y de estudiar y de aprender sánscrito. Entonces, ¿cuándo este tipo de deseos vinieron a ti? Ya durante el primer año en el templo ya venía eso. Y cuando yo pienso en quién soy yo de las 4 personas que se acercan a Krishna, yo soy el inquisitivo. Soy una persona muy curiosa y me gusta aprender, estudiar, aprender algo nuevo todos los días. Entonces, estudiar en el templo y vivir en el templo, vivir en el templo me empecé a sentir restringido.
It was good in many ways, but it was Me hizo also bien en varias cosas, pero era muy antiintelectual. Y yo soy una persona intelectual y necesitaba desarrollarme en ese ámbito. Entonces, básicamente me bloqueé, por así decirlo. Me fui del templo. No me bloqueé en el sentido de romper principios o algo así, pero más bien me bloqueé en el sentido de que me fui del templo y decidí que esto era mucho, o sea, era como too much. That was quite a traumatic experience. Y fue una experiencia traumática en mi vida, porque yo me había unido al templo con esta idea de quedarme de por vida. Y cuando me fui del templo sentí como que estoy fallando. Y yo esto es lo que quiero hacer por vida, pero no lo he podido hacer. Y a veces cuando estaba en la calle caminando, cuando nuestra camioneta de Sankirtan venía a recogernos, yo sentía... o sea, cuando yo veía una van, creía que era la del templo y sentía como que iba a volver al templo. O sea, me llegaban ciertos flashbacks. Finalmente me reconcilié con la idea de que puedes ser un devoto de Krishna incluso aunque no vivas en el templo. Y por un largo tiempo sentí que eso era no tan bueno, o sea, o un devoto no tan bueno como el que vive en el templo, ¿no? Tenía yo esta concepción en su momento. ¿Cómo llegaste a esta realización de que, o sea, a mí me pasó algo parecido personalmente, que para mí fue torturante para mi interior durante un largo tiempo o sea, que comencé con esta idea de que sí, yo voy a ser un devoto puro, realmente pronto, ya va a llegar este momento, y cuando finalmente te das cuenta de que, o sea, aterrizas a tu realidad normal, ese momento donde tienes que aceptar y trabajar con tu mente, con tus deseos y demás, ¿nos podrías dar algún tipo de introspección, algún tipo de insight al respecto? Dice, bueno, una es que uno debe acostumbrarse a la idea de que muchas cosas se pueden hacer de diferentes formas. Sí, por otro lado, sí tuve ayuda de devotos mayores en ISKCON en su momento. O sea, aspiraba yo a ser discípulo de un discípulo de un gurú de ISKCON, me hice discípulo de un gurú de ISKCON, y él me dijo que, ¿por qué no estudias estudios religiosos? Y me acuerdo haberle preguntado, ¿pero tú realmente quieres que yo haga eso o solamente me lo dices para que me sienta bien? Y entonces me dijo mi gurú, ¿tú realmente piensas que te diría algo que realmente no lo siento? Entonces, por la gracia de Guru y Goranga, se manifestó esta forma de hacer Sankirtan de otra manera. Esto fue algo muy bueno, muy interesante en mi vida. Empecé a estudiar estudios religiosos. Con esta misma guru me sugirió estudiar sánscrito y lo empecé a hacer también. Entonces lo estudié. ¿Buscaste a un gurú mientras estabas en el templo o esta relación se desarrolló después de que estuviste en el templo? Mientras yo estaba en el templo, responde el devoto, se empezó a desarrollar la relación con mi gurú, Harikesh Swami en su momento. Pero este otro gurú fue Subhatra Swami. Él abandonó el cuerpo después, pero por varios años él fue muy buen maestro para mí. Y no, o sea, no tuvimos una relación tan cercana, pero lo que pudimos tener, yo sentía que él realmente se preocupaba por mí. Tuve esta experiencia cuando tuve mi primera novia. Tendría 24 años y fue una relación corta que terminó mal y yo era el chico malo. Básicamente yo la boté porque estaba asustado, porque no me quería casar y no quería profundizar una relación en su momento. Y ella le dijo a él acerca de esto,
tú sabes que tu discípulo ha estado conmigo y ahora me ha abandonado. Entonces como que eso fue lo que ella hizo, pero en su momento, cuando mi gurú se dio cuenta de que yo estaba sufriendo también, él se preocupó, incluso mandó a un discípulo para ver si yo estaba bien a mi casa. Yo estaba estudiando en Suecia en este tiempo y mandó a un devoto desde Finlandia a Suecia solamente para ver cómo estaba yo. Y eso fue muy lindo, o sea, me sentí muy bien porque se preocupaban realmente de mí. Estudiar en la universidad trajo también muchos retos. En ISKCON me acostumbré a una forma muy literaria de las escrituras. La luna, el aterrizaje de la luna, o sea, como anticientífica, ¿no? En muchos sentidos. Y luego me tuve que familiarizar con una epistemología muy diferente de acercamiento a las teorías del conocimiento, donde uno obtiene pues, un conocimiento que hace que uno tenga, o sea, ciertos retos. O sea, hay muchos que dicen que el Bhagavatam tiene 800 años de antigüedad, no 5000, cosas así que se escuchan en el ámbito académico. Entonces, tratando de entender cómo acomodar la información y de comprender las diferencias que hay entre lo académico y lo devocional, fue todo un esfuerzo que pues me ayudaron algunos devotos mayores en Suecia que me ayudaban con esto. Hay un devoto que se llama Ajit Das, que me ayudó bastante, Prabhujas Das también, y estos devotos mayores me ayudaron justamente. También conocí a mi Guru Maharaj, hacia Srila Tripurari Maharaj en aquel tiempo, y él también era cercano de Nrsimha Maharaj. Él había escrito un texto de el día de los Sangha Siddhis, o de Audaria. Audaria Audio se llamaba. Y él había escrito una parte como un anuncio de Srila Tripurari Maharaj. Srila Tripurari Maharaj representa un exponente genuino de la tradición gaudilla, ¿no? O sea, Nrsimha Maharaj había escrito eso como una reseña de quién era Tripurari Maharaj. Entonces, yo compré 2 CDs de introducción. Uno de ellos era una clase del Gita y era linda, pero para mí, en mi estimación de aquel tiempo, no era tan especial. Quizás era algo, pues no sé, del segundo capítulo, algo así. Pero las otras conferencias sí me volaron la cabeza, de Vishnupriya y la toma de sañas de Mahaprabhu, y lo que me sacudió fue el énfasis en el Gaur Lila. Yo nunca había visto un énfasis tan importante en el Gaur Lila. Y la forma en la que Guru Maharaj combinaba la Siddhanta profunda con tanto bhava, con tanto sentimiento, me atrajo. Recuerdo haber escuchado una y otra vez esas clases solamente para poder obtener este tipo de bhava y de tattva, el cual nunca había experimentado en mi vida. O sea, esta mezcla perfecta de bhava y tattva que yo encontré en Srila Tripurari Maharaj, en el esfuerzo de entender el Gaudiya Vaishnavismo de otras formas y de comprender así la Bhaktivinoda Thakur y a los Bhagavatas de nuestra tradición, me hizo muy bien, pero también me trajo un problema con ISKCON. Estas conferencias me trajeron a un problema con ISKCON, y mi ISKCON Guru no apreciaba a Srila Tripurari Maharaj ni nada de esto. Entonces, por lo tanto, pues me tuve que alejar, me distancié de ISKCON, también porque ahora, en aquellos tiempos era un poco más estúpido y se me hizo diferente, o sea, se me hizo difícil apreciar diferentes perspectivas. Entonces yo creía haber entendido todo y actué de cierta manera fundamentalista, en vez de comprender que también había otras formas de acercamiento a conciencia de Krishna. Pero no me duró mucho esa actitud fanática. También
conocí más a mi Guru Maharaj a través de estos CDs y empecé a escuchar sus audios, me suscribí a sus, yo me imagino por mail, y ahí estaba la colección de Audaria, de los Katha Harikathas en Audaria. Dice el devoto, sí, hay muchos de ellos, son muy lindos. Lo conocí en Copenhagen, a Guru Maharaj, quizás en el 2003 aproximadamente. Él estaba viajando con Syama Sundar como brahmachari. Estaba en Azafrán aquellos días. Creo que estaban regresando de la India, habían ido a visitar a India y fueron a visitar a un discípulo de Guru Maharaj en Dinamarca y me inicié se inició con Madhu Mangal Das. Y recuerdo que dio una charla impresionante en Copenhague acerca de la flauta de Krishna, acerca de la absorción, el Krishna Lila, como allá no había... Ay, me perdí, no entendí. Para ser honesto, todavía no estaba convencido por Guru Maharaj en aquel momento. Creo quizás ya lo había mencionado, pero pensé que Guru Maharaj estaba muy enorgullecido, porque nunca había visto una persona con la misma confianza que él tiene y no me daba cuenta de la diferencia que es entre estar orgulloso y tener confianza. Y esto es quizás por mis raíces finlandesas, porque los finlandeses no quieren ser arrogantes, los finlandeses tratan de no ser arrogantes, ¿no? Los finlandeses piensan, bueno, no sé, quizás no lo sé bien y tal, esta es la forma de desarrollarse. Entonces, de aquí en Finlandia, entonces cuando una persona dice esto es así y tal, acá eso culturalmente parece como orgulloso, como para los ojos de un finlandés. Y por ello no estaba del todo convencido de lo que él estaba representando, pero sí me gustaban mucho sus enseñanzas. Al mismo tiempo, en esos tiempos también tenía la influencia de otro santo Vaishnava, Srila Gopananda Bon Maharaj, de Vrindavan. Cuando hice mi MAT, maestría en estudios religiosos, tuve una serie de entrevistas en Bon Maharaj, hacia Bon Maharaj y a algunos de sus discípulos. Y él es un Vaishnava extremadamente dulce, es un sadhu maravilloso. Y yo pensé que debía tomar iniciación de él, pero mi Guru Maharaj me dijo que, bueno, yo finalmente decidí que yo quiero tener un guru que también entienda mi entorno, o sea, mi vida material y mis raíces familiares, sociales y demás. Entonces sí, en un sentido, o sea, se hace sentido porque Gopananda Bon Maharaj es un Vaishnava excelente, pero vive en un mundo que es muy diferente al nuestro. O sea, o del mundo al que yo vivo, al que yo vivo. Y Guru Maharaj, el Sangha que él tiene, todos ustedes, son para mí perfectos. Para mí este es como el entorno donde yo me siento bien, en un entorno comunitario. Entonces en la casa Kamalaksha, en Finlandia, una tarde de invierno, dejé de ser Bhrigu Munidas y me convertí en Bhrigu Padadas. Es decir, tomé iniciación. Y eso fue una transición también. Recuerdo haber tenido a mi vieja Yapa Mala, la que había recibido de mi guru de ISKCON, y la tiré al río. Y de esta forma, mi Guru Maharaj dijo, tírala al río, tu Yapa Mala vieja. Entonces, yo tenía la concepción de que estos ítems son sagrados y no deben de pasar por esa situación, pero de esta forma sí, o sea, ambos dos fueron instruidos de esta forma, tira tu Yapa Mala vieja al río. Entonces siento que, o sea, recuerdo alguna vez haberlo visto hablar
de tu nombre. ¿Qué significa tu nombre? ¿Puedes hablar un poco de tu nombre? Sí, Brigupad, ¿qué significa tu nombre? Sí, dice, perdón, o sea, solo me dio iniciación a mí ese día y dio una iniciación, una lectura, una charla, hablando, o sea, yo sentí que me hablaba a mí durante toda la conferencia, porque me preguntó, ¿puedo cambiarte un poco el nombre? Yo le dije, sí, claro. Entonces él dio una clase y empezó a hablar acerca de el Valle Brigu del Taittiriya Upanishad. Strange name. El Brigu Valley, perdón. Y empezó a hablar de ese Upanishad y luego habló de Parasuram. ¿Puedes hablarnos qué es Brigu Valley? Dice, esta es una parte de un Upanishad, Siksha Valley, Brigu Valley. Esa es una sección del Taittiriya Upanishad, es como un capítulo. Y habló de Brigupati, de Parasuram, y yo sentía como... Y luego empezó a hablar acerca de la historia donde Brigu Muni fue mandado como un representativo de los dioses para averiguar a qué dios debería adorar el ser humano. Entonces primero fue a Brahma, hizo que Brahma se enojara, después fue con Shiva, Shiva se enojó, luego fue con Vishnu, y Brigu pateó a Vishnu en el pecho y le dijo, despiértate viejo. Y Vishnu dijo, oh Brigu Muni, has venido, perdón, estaba dormido, no me di cuenta, pero no haber torturado tu pie con mi pecho duro. Entonces esta historia la conocemos, pero bueno, Brigupada significa que esta marca que tiene Vishnu en su pecho, o sea, esta es la marca de Vishnu, Brigupada. Y Guru Maharaj dijo, esta huella simboliza la tolerancia de Vishnu, cómo él tolera a todos nosotros. Entonces, similarmente, tú también deberías cultivar este tipo de tolerancia. Entonces yo pensé, wow, esto es increíble. Entonces yo sentí, este es un hombre increíble. Entonces sentí que será fantástico, hermoso. Me da interés. ¿Te gustaría decir algo acerca de tu primera experiencia al ir a India? Porque sé que has estado un tiempo allá y tienes una perspectiva muy distinta, diferente a la de muchos devotos, al menos, que bueno, en mi experiencia en ISKCON íbamos a la India frecuentemente y íbamos como a tener la perspectiva de la burbuja de ISKCON de India, ¿no? La experiencia de India dentro de ISKCON, en el templo, en Brindavan, en Mayapur. Mayapur es todavía más una burbuja, es una ciudad, pero bueno, suena como lo que yo he escuchado de ti, parece que realmente tú fuiste en un humor diferente, vamos, con una búsqueda académica, pero devocional, y ibas como más libre, digamos, de lo que yo iba, ya que no exploraba todas estas cosas de la India, sino que me interesaba solamente. ¿Te gustaría hablar de ello? Sí, la primera vez que fui a India, las primeras 2 veces fueron, como tú dices, como tú describes, como el parikrama de ISKCON protegido. Después, especialmente cuando empecé a hacer investigación, comencé a conocer a otros Vaishnavas y eso fue grandemente, abre ojos para mí, me abre ojos y esto nos hace bien cuando conocemos la variedad de Vaishnavas, ver al mundo de otras formas y es algo que me pasó cuando yo me fui de ISKCON junto con Kamalaksha y Krishangi, quienes eran mis buenos amigos, como saben, y pues ya que siempre estaban llenos de ideas y proyectos y entusiasmo, cuando yo estaba en ISKCON, yo era el editor teníamos como un periódico, una revista, perdón, y queríamos hacer algo como eso, pero menos restringido.
Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos como yoga. un viaje, como un texto, una revista de yoga, And that was really good because it un forced diario acerca del yoga? Y eso fue bueno porque nos llevó a aprender a hablar de conciencia de Krishna sin toda esta, digamos, palabras como la suprema personalidad de Dios, los planetas espirituales o de las tres modalidades de la naturaleza, que es como un lenguaje que tomamos como si todos lo entendieran, ¿no? Y nadie sabe qué son deidades, por ejemplo, a menos de que seas miembro de alguna tradición hindú o algo así. Entonces, estas palabras empezamos a buscar paralelos o formas similares o sinónimas para expresar lo que hacíamos. Y empecé a conocer a otros Vaishnavas fuera de lo que conocía antes, y eso me hizo muy bien. I got married around Después me casé 2000 or so. en el 2000 más o menos, That marriage didn't go very well y ese matrimonio no fue muy bueno para mí. because it was still Creo que my karma for quizás fue por such a como una cuestión karmática, girlfriend. por haber sido un tonto con mi primera novia, pero bueno, She got into mi esposa difficulties of her own and tuvo dificultades personales y para mí fue traumático, both of us and eventually para ambos, de hecho. Eventualmente ella me dejó Radha. y Radha, We were on our own with Radha for entonces years. estábamos yo y Radha, mi hija, por varios años. Being left like that was really Y difficult. fue como, pues como si me abandonaran y fue duro para mí, Traumatic in a way. hasta traumático diría. Like it felt like my whole Se future sintió was como si todo mi futuro fuese destruido, todo lo que yo creí de la vida, things from the past felt like. pero también muchas cosas del pasado. I didn't know anymore what No sabía think más about life. qué pensar But acerca de la it vida, opened up for some new pero también me abrió algunas otras perspectivas y posibilidades. Una de ellas fue que durante mucho tiempo pensaba que yo quería pasar un tiempo en India, entonces me fui con Radha, mi hija, y me liberé de mi trabajo o sea, por 6 meses, bajo licencia me fui a India. Nos quedamos en Calcuta por 6 meses y ahí estuve en un vecindario de clase media, estudié bengali, hice estudios y tuve un tiempo maravilloso allí, viviendo en un lugar donde no había más gente blanca. Yeah. Eso es fuerte, es tremendo. A single father with your 3-year-old daughter Ir to es como algo ideal, ir con tu hija eh, a India y quedarte ahí 6 meses, algo ideal. Oh, but it was Entonces, dice, bueno, fue un tiempo, la pasamos muy bien y, y me hizo apreciar tantas cosas de la tradición y cultura bengalí que yo no apreciaba, y sentí que tuve una conexión con la cultura bengalí quizás de otra vida, pero también aprecié la cultura finlandesa que yo no había visto antes, como por ejemplo society we have o sea, como la sociedad democrática que tenemos aquí. Nuestro sistema de la escuela, todos van a una escuela de acuerdo a tu vecindario. Entonces, tú puedes estar en la misma clase con alguien que sea millonario o alguien que sus padres sean inmigrantes o lo que sea. O sea, eso se maneja muy diferente que tantos otros lugares en el mundo, y como India también, donde la sociedad está segregada en diferentes líneas por sus estratos culturales, sociales, económicos. Pero bueno, al fin fue muy bonito estar en la India. Una de las cosas que aprecié más unos años después, por la gracia de Guru y Gauranga, conocí a Saragrahi y tuve otra chance en la vida de esta forma, y tuvimos la oportunidad de hacer lo mismo nosotros tres. Nos fuimos al mismo lugar, a Calcuta, durante 6 meses.
Y esto es, pues, me gusta mucho, me gusta mucho Calcuta. Hay gente que no le gusta mucho, pero yo pienso que es una ciudad maravillosa. Hay tantos Vaishnavas tan espectaculares allí y es fácil vivir una vida Vaishnava allí. Viví bastante cómodo. Teníamos incluso una señora que nos venía a cocinar y había una persona que trabajaba la casa y había un niño que traía flores para la puya. Vivíamos como un cielo Vaishnava, algo así. Pero bueno, este es el tipo de, karma I've had in this life, that I've had the opportunity to do things o sea, like este this. tipo de experiencia tuve la oportunidad de hacerlo This opportunity or this y esta oportunidad, este privilegio, it also calls for duties and obligations. llama también por deberes, obligaciones, responsabilidades. O sea, vienen con responsabilidades. ¿De qué? De compartir toda esta buena fortuna que uno ha tenido con otros devotos. Y esto lo escribí en una biografía que me dijo Archana Siddhi respecto a la conciencia de Krishna. Y es cierto, no estoy siendo humilde, porque no soy humilde, pero soy honesto. Si ha sido exitosa mi vida espiritual, si me comparo con lo que yo esperaba a los 18, hubiera sido, o sea, estaría muy frustrado. Es decir, en el aspecto material, me sentiría muy materialista, pero siento, no sé si es por el sadhana o por alguna otra cosa, me gusta servir a los devotos. Quizás esto es algo que me pueda ayudar en mi futuro. Me gusta servir a los devotos. Y sí lo es. Y si podemos verlo, dice Mahan Gopal. As we finish up, do you think Mientras that, vamos acabando y cerrando, ¿hay alguna otra cosa? what would you say is the ¿Qué dirías que ha sido el cambio más profundo que has visto en ti mismo durante el transcurso de tu vida devocional, this path? en este camino de conciencia de Are there Krishna? any lessons you'd like to ¿Hay share? alguna lección que te gustaría compartir con nosotros? Well, most of the things I've learned Principalmente, bueno, de lo que he aprendido by the school of hard knocks, acerca de, bueno, los golpes que te da la vida. painful ones. Las enseñanzas más grandes han sido las más dolorosas, como cuando me abandonaron con mi hija. Eso fue doloroso para mí. Espero que no le pase a nadie más. Pero sí me enseñó tantas cosas, Like for example, when I was como por ejemplo, cuando tenía 18 años, como Brahmachari, de una forma yo era consciente de Krishna, pero por otro lado era completamente obnoxious, no entiendo qué es. Dice, estaba lavando los platos y llegó el pujari del templo, una madre que pasó al lado de mí con un plato de ofrenda y la punta de su sari tocó la punta de mi dhoti y eso me enojó. De cómo esta terrible mujer, cómo se atreve a tocar mi dhoti con la punta de su sari, y realmente muy enorgullecido y mm, mm, me sentí que estaba siendo ofensivo a ese otro Vaishnava. Entonces creo que fallar a veces en conciencia de Krishna a veces puede ser bueno. De hecho, me alegro que no fui brahmachari por mucho tiempo, ya que si hubiera sido ese el resultado, este orgullo, no estaría satisfecho. Entonces uno no tiene que no tiene que tener miedo de... O sea, uno no se tiene que frustrar cuando las cosas no te salen como quieres. Yo siento, uno puede aprender de sus errores y uno puede aprender de sus fallas, digamos, en el proceso. Y tampoco es que digo, bueno, que uno tiene que ir a romper los principios y todo, pero incluso esto a la larga puede ser bueno, o sea, tener fracasos y aceptarlos, ¿no? Y creo que se trata esta serie, o sea, estas conversaciones se tratan de eso, de aprender de nuestros errores. Yo tengo una gran apreciación por tu carácter, por tu persona, que a tal punto de que tú tienes esta perspectiva
cuando miras en retrospectiva, ves las cosas que te han pasado en tu vida y aprendes de ellas. Y mientras nos hacemos viejos, uno empieza a tener más perspectiva. Y esto es algo maravilloso. Y aprecio mucho que al ver hacia atrás, vemos que de hecho sí había grandes cosas bueno, grandes dificultades que pudimos superar. Y Archana Sidi habla de esto. Por eso amamos estas entrevistas, porque nos confirma tanto, o sea, que haya tantos devotos que hayan pasado por este tipo de experiencias, que no somos los únicos, que sabemos que han crecido, que han avanzado, y que todos han sido devotos que han practicado seriamente y que han pasado por estos procesos de vida, y que a través de sufrimiento se aprende. Y es algo hermoso, de hecho, porque nadie es perfecto, y esto es algo pues aburrido, si se quiere. Una cosa de la que yo he estado pensando cuando me estaba mentalmente preparando para esto fue, habiendo escuchado estas series, me han gustado mucho, y las terribles luchas que han pasado los devotos en sus vidas, Maharhara y otros devotos que hemos escuchado hablar, muchos, en el sentido de que, bueno, muchos han pasado por estos problemas. Y yo antes de escucharlos me sentía más tímido. El Dalai Lama, por ejemplo, dice, yo conocí al Dalai Lama y me dio una buena impresión. Dijo una cosa que se quedó en mí. Dijo, cuando él fue a la escuela, cuando era niño, cuando ya lo habían escogido para ser Dalai Lama, él fue a la escuela junto con su hermano, y el maestro era muy estricto y tenía un palo. Y cada vez que el niño hacía un error, le pegaba con el palo a los niños, o al niño que se equivocaba. Pero tenía de hecho dos palos. Uno era de madera para los niños ordinarios, y tenía uno de oro con el que le pegaba al Dalai Lama. Pero dijo, ya sea de madera o de oro, duele igualmente. Entonces todos han experimentado el sufrimiento, de esta o de aquella manera. El sufrimiento es sufrimiento. Uno dice, no, pues yo sufrí mucho porque no tuve mi chicle el día de hoy. Pero si esa persona está sufriendo, es sufrimiento. El sufrimiento es sufrimiento. No podemos cuantificarlo. Entonces, esto es algo bueno, me hace compartir, ¿no? Que todos hemos sufrido, pasado por estas pruebas y demás. Example. Es un ejemplo muy bello el que has dado. Entonces, thank you very much for coming here. Muchas gracias por venir We want to y por ask, compartir tu historia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No way, Sakirati and just one sec. Let me you can unmute Sakirati. Puedes hablar, Pranam. Thank Sakirati. you so much. Pranam. for sharing. Muchas gracias por compartir tu experiencia. I wanted to ask if you can say something Quería about preguntarte si podrías decirnos algo acerca de Sat Bush. Sat Bush, 6 brazos. Gracias. Sí, me gustaría hablar acerca de Sat Bush Mahaprabhu. Él vino a mi vida 26 años atrás prácticamente. Yo no estaba iniciado en aquel momento, pero estaba interesado en el Murti Seva. Ya tenía ese interés, incluso antes de la conciencia de Krishna. Yo ya hacía en arcilla algunas imágenes en la escuela y traía de vestirlas, y algo así había ya en mí, había como un instinto de seva a las murtis. Mi ISKCON Guru, al cual estaba yo adorando, dijo, sí, puedes adorar Sat Bush. Y le dije que estaba yendo a hacer un Braj Mandal Parikrama a Brindavan. Y me dijo, en Brindavan tú puedes conseguir un Sat Bush Murti y puedes adorarlo a él.
Entonces yo fui al Brajmandal Parikrama y estaba orando, por favor, Krishna, durante el Parikrama, por favor, ven a mi casa. Y tú sabes cómo el polvo de Brindavan satisface tus deseos. Entonces, bueno, después de ello, me fui a Aloy Bazar y pregunté por un Sadbush Murti. Entonces me enseñaron un Murti. Les voy a dar darshan de este Murti. Mahaprabhu ki jai. Jai. And Y he's kind of big. Y es de este tamaño, es más o menos de este tamaño, pero yo pensé, Small, and he was small compared to a Maharaj life-size image. tenía uno pequeño, pero nunca he visto un murti tan grande como el de este guru que tenía. Y sentí que sí quería venir conmigo y lo traje conmigo y esto fue de lo mejor que me pasó en mi vida. No soy muy bueno con la yapa, pero el número de buenas rondas que he cantado ya no ha sido muchas, quizás una vez al año. Pero cuando me concentro bien, es una cuando estoy predicando y la otra es cuando hago puya, cuando hago murti seva. Entonces esta es la forma en la que yo, digamos, practico la conciencia de Krishna y agradezco mucho a Saragrahi porque ella es tan maravillosa, una esposa maravillosa en tantas formas y también en la adoración a Sadbush. Yo soy generalmente el que hace el arti y ella me ayuda de diferentes maneras, incluso cuando viene al tema de la adoración de Sadbush. ¿Hay alguna atracción hacia esta forma? Sudotra Swami, quien me recomendó adorar a Sadbush, le gustaba mucho Sadbush y hizo una recomendación en la que él me dijo, sí, esta es una forma maravillosa de Krishna y de hecho me apegué mucho a Sadbush, Mahaprabhu. Entonces lo veo como a Mahaprabhu en esta forma. Y él ha sido muy misericordioso conmigo en muchas formas. No soy una persona muy mística, digamos. Siempre he sido muy envidioso a personas que tienen revelaciones y llanto devocional y rolan el piso. Yo no, soy una persona aburrida, pero el Sadbush que tengo me ha dado experiencias maravillosas. So, was that Akura Prabhu? Okay, I'm not sure if everybody is hearing correctly or. Okay, go for it. Okay, perfecto. In English, and then I would translate to Spanish because they are not hearing. So, Dhanyavad Pranam Bregupad Prabhu. It was very nice to hear you because I'm just into this transition of life. I'm going to study religions and Sanskrit to London. So I quite identified with you in so many ways. So I was wondering if there was an advice that you could give regarding the attitude that you kept inside of your heart as a Vaishnava while you were transiting academic degrees and while you were surrounded by people. That's the first question. And the second question, what is your opinion regarding how should a Vaishnava marry? Is it important that the other person, like in the case of a Mataji, she has to be a Vaishnavi, or in your personal opinion, that's not important? Because I've heard so many topics about this or so many opinions. And well, you know, I'm trying to investigate what's the opinion of senior devotees. So that's the question. Well, two questions. And so, Madam Gopal Prabhu, do you think I shall translate this to Spanish? Yeah, Okay. we'll give you a minute. Okay, entonces le hice dos preguntas. And La primera, also repeat the questions because the
people on Facebook and on YouTube, they want to hear what Akrura said. Okay. So the first Ajá, ok. Entonces la primera pregunta es relacionada a qué es cuando uno va a la universidad, qué tipo de mentalidad uno debe tener internamente mientras que uno transita el ambiente académico. Y la segunda pregunta es acerca del matrimonio Vaishnava. Es importante que sea es importante que sea una Vaishnava o un Vaishnava en el matrimonio o no es importante eso. Ok, entonces estas dos fueron las show me preguntas. with your hand, Akrura, then when you want me to start to answer. Ya, Okay. So first question about university. entonces la primera pregunta respecto a la universidad, Main thing, pienso que lo going into principal university or going into cuando any uno va learning, a cualquier cosa, sea universidad o cualquier cosa nueva, diferente, cuando es algo que tiene su reto, association. es importante la asociación. La asociación fue lo que me ayudó. Before going to the university, Antes de ir a la one universidad, disciple told me that un devoto de Prabhupada me you dijo, go in there with a mission. tienes que ir allí con una misión, Keep in your heart this como que mission. tienes que tener en tu misión, en tu corazón una misión de vida I espiritual. realized already Y yo very me di soon cuenta that que cuando not él hablaba, I'm eso no iba a funcionar para mí. smash anybody except No es que yo iba a ir ahí a masear o a predicar adentro de la universidad, more entonces than that, I think the importance la importancia good es association importante tener buena asociación, gente con la que puedas share your hablar thoughts with. o compartir tus pensamientos con, Sadhana. y también tener un buen sadhana. I think this is something that we neglect. Esto es algo que a veces We negligenciamos. might even think that it's more A veces about pensamos que es más importante conocer cosas, que mientras yo entienda el tato o la siddhanta todo va a estar bien, pero no, el sadhana es muy importante. Y sí es importante tener sadhana de la forma apropiada. No tiene que ser un sadhana de 5 horas, pero mientras sea algo estable, que tú haces todos los días sin interrupciones. Quizás no lo mismo que haces mientras vivías en el templo, pero algo que te enraiza, que te permita desarrollar en tu vida. Esta es la respuesta a la primera pregunta. Y la segunda, yo puedo decir de mi propia experiencia respecto a la segunda pregunta, es muy importante que la esposa o el esposo sea Vaishnava, porque esto es algo que es algo maravilloso del matrimonio Vaishnava. Cuando dos Vaishnavas viven juntos, no importa si son hombre o mujer o si son hombre o hombre, o sea, mientras dos Vaishnavas viven juntos, puedes hacer tu vida familiar, la vida familiar de Krishna. Bhaktivinoda Thakur dice, Krishna Samsar Charyanachar. Haz tu familia consciente de Krishna. Entonces, cuando tú tienes una familia donde tu esposa es una Vaishnava, tus hijos son Vaishnavas, cuando sirves a tu esposa, lo cual lo haces como esposo, lo mejor que puede cada devoto, servir a su esposa, entonces estás sirviendo a una Vaishnavi o a un Vaishnava, en el caso de una mujer. Y cuando la esposa sirve al esposo, también está sirviendo a un Vaishnava. Entonces estás sirviendo a un Vaishnava. Entonces, no es que tienes tu vida familiar y espiritual separada, sino que es una misma cosa. Entonces estás sirviendo a los Vaishnavas de esta forma. También, cuando tú, digamos, te peleas con tu esposa, estás haciendo una parada hacia tu esposa, hacia una Vaishnava. Entonces es algo pues que uno tiene que tener cierto cuidado y es importante, yo pienso. Claro que puedes ser un devoto estando casado con una no devota o un no devoto, pero es mucho más difícil. Yo sé de indios que se casan con esposos que no son devotos, como esposas Vaishnavis que cocinan cosas no vegetarianas para su esposo no Vaishnava y sufren o viceversa. Entonces puedes tener un montón de situaciones que quizás pueda funcionar, pero desde mi propia experiencia yo digo, y creo yo personalmente que es importante que en ambos lados sean Vaishnavas. No podemos esperar que sea una Vaishnava puro si nosotros no somos Vaishnavas puros. Entonces este es
de alguna forma que sea cercano a Krishna o Vaishnava. Esto es lo que yo opino respecto a tu pregunta. Does anybody else? You have an email that I could write you sometime. Yeah, I'll put it here in the chat. Thank you very much. And it looks like there is maybe a question in Spanish in the. Hay una pregunta en español. Okay. So shall I translate it? Yes, please. Okay. Pranam Prabhu, thank you very much for your great story that you are sharing and inspiring us. Many topics you mentioned are interesting. For example, do you considera que fue un punto clave el que su primer gurú haya tenido la sensibilidad de canalizar su naturaleza intelectual? Seguramente. Okay, that if you consider to be a key point in your spiritual process that your first guru had the sensibility to help you canalize your intellectual nature, because otherwise the history of your life would have been different. That's one question. It's a little confusing, pero el punto a resaltar es la consideración de los elementos que se dieron para descubrir su inclinación. Lo que es o debe ser para su avance espiritual. Well, how did you harmonize this intellectual nature that your Guru Dev, in that case, accepted or told you to? How do you canalize or how do you harmonize this intellectual nature with your spiritual advancement? That's what she's asking. Yes, that was important that he did. I would still have Sí, gone to para mí university. fue importante porque yo estaba en la universidad. Quizás si él no lo hubiera dicho, yo igualmente lo hubiera hecho porque era muy obvio para mí. Pero probablemente no hubiera podido conectar eso con Krishna. Religious studies, but I specialized in Vaishnavism very early on, and I have the very lucky situation now where I can work and research. O sea, claro, yo armonicé esto porque estudié Vaishnavismo y a la vez lo practiqué y además me pagaron por ello, o sea, como académico que estudiase yo la parte histórica, social del Vaishnavismo y demás. Y de esta forma, pues fue una fortuna haberlo podido hacer de esta forma, que mi intelecto estuviese canalizado de esta forma y que me pagaran y demás. Y esto, bueno, yo fui aceptado por quien yo soy, por mi Gurudev en aquel momento, entonces yo agradezco mucho esto. Luego la segunda pregunta, ¿cómo yo armonicé esto? Es esta parte intelectual con lo espiritual. Yo resueno mucho con lo que Guru Maharaj dice respecto a lo que es absoluto y relativo, que hay cosas que son relativas y las cosas con las que no he podido como, pues, digamos, armonizar en mi cabeza, como lo que habla Prabhupada de la luna o los átomos en el tercer canto del Srimad Bhagavatam. Yo pensaba, bueno, esto es algo relativo, o sea, más bien lo armonicé de esta forma. No tengo que creer en esto porque es un tema relativo, no es la Siddhanta, sino que Prabhupada está hablando de algo relativo. Después cambié un poco mi mente acerca de estas cosas, más bien me hice más humilde en el sentido de que quizás no necesito comprender todo, quizás hay cosas que son muy grandes de comprender, que para este Brigupadas son cosas complejas de comprender. Y después comprendí pues que hay cosas que son relativas y cosas absolutas, y hay cosas que se pueden entender y cosas que no. Y en ese punto, para mí fue importante como mantener mi fe y no meter mi cabeza, no sé, dudando de los devotos o algo así. Entonces esto me hizo discernir y discriminar apropiadamente entre lo absoluto y lo relativo. Y realicé eventualmente que no necesito comprenderlo todo. No sé si esto te ayuda.
estas son algunas de mis preguntas. Perdón, de las respuestas. Esta es la respuesta que dio Annapurna Devidasi. Entonces, hasta donde puedo ver, estas son las preguntas que hay. Y ya se está haciendo un poco tarde. Quería agradecerte mucho, Brigupat Prabhu, por estar aquí, por darnos tu asociación. Gracias por la traducción. Thank you all for being here and giving all of your association. Gracias a todos por su asociación. And next week will be La siguiente semana tendremos a Braja Sundari Archana City will be back. y Archana Siddhi debe estar de regreso. Haribol, thank you for having me. Haribol, everybody. Dandavad. Yeah. Hare Krishna. Dandavat, Hare Krishna.